Ok, chicos, además de lo que ya hemos visto con anterioridad, las pruebas estas pruebas estadísticas que son para pruebas de hipótesis tienen muchas utilidades, tienen mucha utilidad dentro de la estadística, sobre todo cuando se va a tomar una decisión. Cuando se va a tomar una decisión, cuando ponen a prueba un producto, cuando hacen una investigación acerca de un producto, un análisis de calidad de un producto, hay que utilizar este tipo de pruebas. Esta tabla en particular les va a servir a ustedes porque es como un resumen de todas las pruebas que ya se vieron en el curso. Tenemos la primera prueba que vimos, que es la prueba de Z, ¿sí? en donde tenemos o debemos cumplir ciertas características, ¿sí? Aquí tenemos que la hipótesis nula, sabemos que las hipótesis nulas siempre van a ser igual a, mientras que las alternativas son las que nos van a dar la diferencia, es decir, pueden ser mayor, menor o diferente. ¿Cómo vamos a saber si es mayor, menor o diferente? Pues en este caso, en la parte teórica, porque estamos viendo la parte teórica, el problema nos los va a indicar, ¿sí? Por ejemplo, que queramos hacer una comparación de una media, por ejemplo. ¿Cómo saber, por ejemplo? Así voy a utilizar un ejemplo muy común que hemos venido utilizando. Por ejemplo, lo de los focos. Sí, un problema de focos que hemos visto que tiene, por ejemplo, un porcentaje un porcentaje de 0.1, por ejemplo, o del 10%. Del 10%, el 10% de los focos que se fabrican en promedio salen defectuosos. Y te dice probar hipótesis alternativa o simplemente te dice pruebe que el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de daño, ¿sí? O de defectos que tiene una producción de 10 focos o 20 focos o 30 focos, 40, 50 focos, es mayor al 10%, ¿sí? O es mayor al 15%, es menor al 10%, es diferente del 10%. Entonces ahí vamos a tener la pauta de decir, bueno, entonces mi hipótesis alternativa va a ser mayor, menor o diferente, ¿sí? Para este caso, fíjense bien, la hipótesis nula debe ser mayor a 30, ¿sí? A n, ¿sí? En este caso, nuestra n debe ser mayor a 30 datos, ¿sí? O en el caso de los focos, que yo tomé ese ejemplo, debe ser mayor a 30 focos, ¿sí? Para que yo pueda utilizar Z, ¿sí? Sin embargo, cuando son menos, hay que utilizar T de student, ¿ok? Es el mismo razonamiento, para todos los casos es el mismo razonamiento. En cuanto a la hipótesis alternativa que se plantee, vamos a tener un criterio de rechazo de la hipótesis nula específico para cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, voy a explicar la primera parte, ¿sí? En este caso para Z, pero aplica también para T, para Z cuando es una comparación de medias. Por ejemplo, aquí para una comparación de medias tenemos dos máquinas, ¿sí? Que producen X cosa, que esas máquinas se utilizan para uso industrial, ¿sí? De que fabrican X cosa. Entonces dicen, bueno, en promedio la máquina 1 fabrica tantas piezas, ¿no? Y en promedio la máquina 2 tanto. Entonces, probar que la máquina 2 es más eficiente que la máquina 1, por ejemplo, ¿no? O probar que la máquina 1 es más eficiente que la máquina 2. ¿Sí? Ahí ustedes van a poder elegir si es μ1 mayor a μ2 o μ1 menor a μ2, ¿sí? En este caso. Ahora, ¿cuándo se elige el diferente? Cuando te lo indique el problema, cuando te diga, pruebe la hipótesis de que ambas máquinas son diferentes o tienen diferente eficiencia. Entonces ahí ustedes eligen diferente. Cuando el ejercicio no les indica que sea menor, mayor, mejor o peor, ¿sí?
ustedes van a elegir esta, ¿sí? La de diferente. Porque van a probar si hay diferencias significativas, ¿sí? En este caso, entre ambas máquinas. ¿Sí? Cuando nos dice con exactitud si es mayor o menor. Ahora, el nivel de significancia es muy importante. Porque el nivel de significancia nos va a dar la pauta para poder encontrar ya sea nuestra Z, nuestra T calculada o nuestra Xi en tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro nivel de confianza, ¿sí? El que nosotros vamos a tener y nuestra área de criterio de rechazo. Entonces, es importante se me fue la onda. Es importante el nivel de significancia por esa razón. Entonces, el nivel de significancia te lo da el problema. Si no viene del problema, ustedes pueden tomar por default, ¿sí? O sea, es el más común, es el más utilizado, 0.05, ¿ok? A diferencia de la Z, perdón, acuérdense que en la Z hay una tabla específica que ya se las di, ¿sí? Una tablita muy pequeña. Mientras que en la T hay una tabla más grande, ¿sí? Hay una tabla más grande en donde podemos obtener esos valores. Y también, acuérdense que a la T hay que restárselo a 1 para poder obtener el valor de T, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando es un análisis de doble cola, si se dan cuenta, el análisis de doble cola siempre es para una hipótesis alternativa diferente de. Si tienen más dudas de lo que yo estoy hablando, del análisis de Z o pruebas de hipótesis con 1 y 2 colas, váyanse al tutorial en donde les explico la prueba de Z, la prueba estadística de Z, y ahí van a entender perfecto de lo que estoy hablando. Obviamente ustedes tienen que ver los tutoriales para que puedan entender de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí, por ejemplo, yo planteo una hipótesis alternativa nula, perdón, una hipótesis alternativa diferente de. Entonces, calculo, yo tengo aquí mi media poblacional, que es la que generalmente me da al inicio el problema, mi media muestral, que siempre viene después de la N, o sea, siempre viene y dice, para una muestra de 35, no sé, focos, por ejemplo, o sea, analiza una muestra de 35 focos, la media de daño o de algún problema que pudieran tener esos focos es de tanto, esa es la media, ¿sí? Es la media muestral. N va a ser 35 y la desviación estándar, esta es una desviación estándar poblacional, ¿sí? Que el problema se los va a dar, ¿sí? Y lo tienen que aprender a identificar. Tienen que aprender a identificar media poblacional, media muestral, la N, la desviación estándar muestral y poblacional que a veces se requiere. Ojo, a veces el problema te da varianza, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Cuando te da varianza, ya no hay que elevarlo al cuadrado. Sabemos que la varianza es ya sea S cuadrada o teta cuadrada, mientras que la desviación estándar es solamente teta o S, ¿sí? Que S es la desviación estándar muestral, ¿ok? Entonces ustedes calculan su Z, que es Z0, lo que tenemos aquí, y ustedes van a tener que hacer una comparación. Es más, cuando ya tienen habilidad y ya han hecho ejercicios, ya no es necesario que dibuje la campana gaussiana, ya no es necesario. Ustedes lo que tienen que hacer nada más es comparar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, aquí nos dice claramente que Z, ¿sí? O Z de tablas tiene que ser el nivel de significancia sobre 2. Por ejemplo, si mi nivel de significancia es de 0.05, yo tengo que buscar 0.025 para poder encontrar en tablas, ¿sí? Con mi N, ¿sí? Acuérdense, con mi N.
Entonces, acuérdense cómo les mostré en la tabla que debían buscar con su n directamente. Entonces, a diferencia de la t, que hay que restarle menos 1 a la n, ¿ok? Eso sí no se les olvide. Entonces, ya que buscaron ese valor, ¿sí? Aquí nos da nos dice una barra absoluta, es decir, aunque sea mayor, o sea, me refiero a aunque sea un valor negativo, ¿sí? Aunque sea un valor negativo, lo vamos a tomar siempre como positivo. Entonces aquí, si nuestra z calculada, por ejemplo, es de menos 3, ¿sí? Y nuestra z de tablas es de 2, por ejemplo, aquí sería 3 en lugar de menos 3, porque es tenemos aquí entre barras, que significa valor absoluto. Entonces sería 3 y aquí sería 2. Entonces aquí 3 es mayor que 2. Sí. Por lo tanto, se rechaza hipótesis nula, ¿sí? Y se acepta la alternativa. ¿Ok? Entonces, ahora, si esto no es así, que por ejemplo aquí tuviéramos una z calculada de 2 y aquí tuviéramos una z de tabla de 3, tendríamos, esto no se cumple, o sea, 2 no sería mayor que 3, entonces tendríamos que aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, aquí de igual forma tenemos que seguir las reglas que nos está diciendo, ¿ok? Aquí de igual forma hay que seguir las reglas que son muy parecidas a esta, y aquí, si se dan cuenta, esto es igual a esto, únicamente hay que calcular z, ¿sí? Hay que ver el criterio de rechazo, hay que calcular lo que tenemos, el criterio de rechazo, y obviamente nuestra hipótesis alternativa previamente hay que ver qué hipótesis fue la que planteamos. Por eso es que siempre les digo, planteen su hipótesis, ¿sí? Alternativa y nula. La nula siempre sabemos que va a ser igual a. Entonces, cuando hay un criterio de rechazo en la hipótesis nula, aceptamos la alternativa e inferimos con respecto a lo que nos está pidiendo el problema, lo que nos dice el problema. Ahora, si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, estamos aceptando que en este caso no hay diferencias significativas, ¿sí? Es igual, ¿sí? Ambas medias, que estamos haciendo la comparación de medias, ambas medias son iguales, ¿sí? Mientras que si aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la nula, estamos aceptando que hay alguna diferencia, y dependiendo la hipótesis alternativa que ustedes plantearon, puede ser diferente, mayor o menor que, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ahora, aquí, para 2 muestras, debe usted de ver qué es lo que le pide. Aquí hay que utilizar esta fórmula cuando tenemos n's iguales, ¿sí? De las 2 muestras. Mientras que cuando tenemos n's diferentes, utilizamos esta, ¿sí? De aquí. Entonces, estos son los grados de libertad, sí hay que calcularlos para poder irnos a tablas. Ahora, aquí, si se dan cuenta, t, acuérdense, t va a ser para muestras pequeñas. Xi cuadrada y f también se toman para muestras pequeñas, generalmente es una prueba para muestras pequeñas, pero se aplica también para muestras grandes, ¿sí? Z, ¿sí? Es para muestras grandes, ¿sí? Mayores de 30, ¿ok? Entonces, ahora, aquí en la parte de Xi hay que seguir criterios de rechazo de igual forma. Hay que irnos a las tablas, ¿sí? Que tenemos para Xi, y hay que seguir las indicaciones que nos dan aquí para poder encontrar Xi cuadrada de tablas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos cuando la hipótesis alternativa, ¿sí? Es diferente, hay que poner a prueba cualquiera de estos dos, o sea, los dos. Y si cualquiera de estos dos se cumple, se rechaza la nula, con uno que se cumpla, ¿sí? Y eso se los dejé bien claro en los tutoriales anteriores. Mientras que cuando planteamos una hipótesis alternativa mayor que o menor que,
Únicamente hay que checar que si se cumple esto, se rechaza hipótesis nula. Si se cumple esto, se rechaza hipótesis nula. Si no se cumple, hay que aceptar hipótesis nula, ¿sí? Entonces, de la misma forma, aquí en diferencia, aquí en hipótesis alternativa, cuando son diferentes, ¿sí? Aquí ya es una comparación de varianzas, ¿sí? Generalmente se toma la varianza de mayor valor o la desviación estándar de mayor valor y se divide entre la de menor valor. Generalmente yo les digo, la muestra fulanita es la número 1 y la muestra sutanita es la número 2, para que ustedes no tengan confusión con eso. Entonces aquí ustedes van a probar cualquiera de estas dos aseveraciones, ¿sí? Si con una que se cumpla, se rechaza hipótesis nula. Si ambas no se cumplen, ¿sí? Se acepta hipótesis nula. Ok, entonces, algo que quisiera remarcar, y a lo mejor tienen dudas, ¿cómo saber qué prueba escoger? ¿Sí? Además de lo que ya les dije, de las características que hay que cumplir, ¿sí? Que sea mayor de 30, menor de 30, etcétera, etcétera. Que sean n iguales, diferentes. Pues también hay que ver, por ejemplo, en algunas situaciones he visto que quieren aplicar xi cuadrada o f cuando es una prueba de t, o cuando quieren aplicar a una prueba de f, quieren aplicar t o z, ¿sí? Eso puede suceder porque quizá el ejercicio les dé datos adicionales que no van a utilizar, ¿sí? Generalmente, cuando hay que aplicar una prueba de z o una prueba de t, hace hincapié en las medias, ¿sí? Mientras que cuando se requiere aplicar una prueba de xi cuadrado de f, hay dos desviaciones estándar, una poblacional y una muestral, y también puede haber dos desviaciones estándar únicamente, ¿sí? Para comparar, por ejemplo, para f, si se van a comparar dos procesos, si la desviación estándar de dos procesos, pues es lo único que les va a dar. Cuando les dé cosas adicionales, como la media, cuando les dé medias ahí involucradas, o cuando medias estén involucradas ahí, o ustedes las tengan que calcular, o las puedan calcular, ¿sí? Que de alguna manera puedan obtener esas medias, lo que ustedes van a ver es qué es lo que les pide al final. Porque en el enunciado final está la clave, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si van a comparar dos procesos, te puede decir, pruebe que hay variabilidad o que la variabilidad del proceso 1 es mayor al proceso 2, ¿sí? Variabilidad. Debe de existir esa palabra. Cuando ustedes vean esa palabra ahí, es que ustedes tienen que hacer ya sea una prueba de xi o una prueba de f. Y no tiene que ver nada con testudent ni con z, ¿sí? Ese es un tip adicional que les doy. Por favor, si tienen dudas, háganmelo saber. Este es un pequeño tutorial que les estoy haciendo adicional para que aprendan a utilizar esta tabla que está muy, muy completa y que estoy segura que les va a servir, ¿sí? Para poder hacer su examen, su guía y las actividades que tienen que hacer.